Pues comenzamos con el segundo y último vídeo sobre el tema de los milagros eucarísticos. Habíamos dicho los distintos tipos, la tipografía. Hasta ahora hablamos de sacerdotes que dudaban y de también sacrilegios horribles. Este otro lo relata el mismo San Pedro Damián. Es del siglo XI. Una hechicera, queriendo realizar un maleficio, pidió a una mujer que le procurase una hostia consagrada. Así pues, durante la comunión, dicha mujer logró esconder la partícula en un pañuelo. Sin embargo, el sacerdote se dio cuenta a tiempo. La llevó fuera de la iglesia, ordenándole que le mostrase el contenido del pañuelo. La mujer lo abrió y con gran maravilla vieron que la mitad de la hostia robada se había transformado en carne y la otra mitad había permanecido bajo el aspecto de pan. Pero también, bueno, esto ahí es una tipografía. Ahora vamos a otra. Milagros particularmente instructivos, que nos dejan enseñanzas. Entre ellos, este de Habsburgo, en Alemania, 1194. Este es un sacrilegio con una buena intención. Pasa eso, Ay, ay, ay. Yo me acuerdo antes de hablar de esto, de un caso que me enteré de una ministra, creo que era una ministra extraordinaria de la comunión. Aquí también hay que decir algo. No existen ministros extraordinarios de la Eucaristía. Muchas veces uno escucha, no, eso no existe. No hay ministros extraordinarios de la Eucaristía. Hay solo ministros ordinarios de la Eucaristía. Solo. ¿Quiénes son? Son los ministros del altar, diáconos, sacerdotes. Diácono no puede consagrar, pero sí tiene acceso a la Eucaristía, de un modo que no deberían tenerlo los seglares. Y los obispos, claro, son sacerdotes ya de por sí, ¿no? Pero son ministros extraordinarios de la comunión. Es decir, extraordinariamente pueden dar la comunión en determinados casos. Hay un abuso enorme sobre eso, porque los casos son fundamentalmente dos. Cuando es una celebración tan multitudinaria que se alargaría mucho tiempo, lo que pasa es que no dice, no da minutos ni nada, dice mucho, entonces cada uno interpreta a su modo. Pero no es por un minuto, dos o tres que hay que tener un ministro extraordinario de la comunión, sino cuando hay muchísimos, a veces se hacen ad actum. Si un sacerdote está celebrando y ve que un montón de gente, no hay nadie, y conoce a alguien que conoce porque tiene devoción a esa persona, qué sé yo, entonces lo puede llamar y en ese momento ad actum lo hace ministro extraordinario de la comunión para que ayude a dar la comunión. Bueno, pero eso no se hace, se llega a la aberración de tener el ministro extraordinario de la comunión, da la comunión, el sacerdote está sentado. Bueno, eso es un abuso terrible, terrible. Eso hiere al corazón de Cristo, al corazón eucarístico de Cristo. Eso lo hiere. Y, pues, ¿qué pasaba? Volviendo a este caso de esta ministra extraordinaria de la comunión, el otro caso que se justifica es cuando hay enfermos. Y, por ejemplo, en la parroquia hay muchos enfermos, el sacerdote no puede darles a todos, llegar en forma por lo menos regular. Entonces el que ayuda es o a los enfermos o a la gente anciana que está en su casa, no se pueden mover, van ellos. Pero el sacerdote tiene que ir también a confesarlos, también a ejercer el ministerio de la consolación. Bueno, dicho esto, vuelvo entonces a esto que me había enterado que había ocurrido. Ministro extraordinario de la comunión, gente devota, con devoción eucarística, y se lleva la comunión, se lleva el Santísimo a la casa. Es decir, ¿qué pasa? A veces ocurre, van ellos mismos, en realidad tiene que ser el sacerdote que abre el sagrario y les da para que lo pongan en la teca, para que lo lleven. A veces van y sacan, ¿no? Porque tienen que dar por ejemplo, una persona tiene que dar mañana temprano, entonces van ahí y no debería hacerse tampoco eso. Pero bueno, entonces se justifican así, Van, entonces tienen la Sagrada Forma, la hostia, en la teca y al día siguiente para ir temprano.
pero eso también no se debe. Entonces lo llevan a la casa. No deben hacer eso. Ya eso está mal. Pero encima reunió un grupito y ahí estuvieron haciendo adoración. No pueden. La intención, sí, es una devoción, pero están haciendo algo que no es permitido y que al Señor no le gusta. Entonces, si no le gusta, menuda adoración es. Bueno, vamos a esto, Habsburgo, 1194. Corría ese año, el año del Señor, 1194. En esos tiempos era muy difícil encontrar sagrarios en las iglesias ante los cuales se pudiese practicar la adoración eucarística. Solo en 1264, con la introducción de la fiesta del Corpus Domini, se pudo difundir la devoción eucarística. Esta ya tenía devoción eucarística. Por eso mismo, una señora de Habsburgo, particularmente devota al Santísimo Sacramento, luego de haber comulgado, ya hizo una cosa mala, escondió la hostia en un pañuelo sin que nadie se diese cuenta. Llegando a su casa, la depositó en un envoltorio de cera dentro de un armario. Luego de 5 años, atormentada por el remordimiento, se confesó al superior del convento de Heiligkreuz. El sacerdote pidió entonces que le fuese entregada la hostia. Poco después, teniendo ya el envoltorio de cera en sus manos, lo abrió y vio que la hostia se había transformado en carne sangrante. Además del mismo prodigio, se verificaron otros episodios igualmente extraordinarios, como fue la aparición vista por encima de la hostia del niño Jesús, vestido de blanco, con el rostro radiante y con en el frente rodeada de una corona de oro. El crucifijo de la iglesia también sangró y la aparición de Jesús, se vio aparecer a Jesús bendiciendo a la asamblea. Seefeld, en Austria, 1384. Aquí es un caso de soberbia. ¿Qué pasó? En la pequeña ciudad de Seefeld, un 25 de marzo de 1384, un tal Oswald Milzer, caballero del castillo de Schlosselberg, pretendió recibir durante la misa del Jueves Santo la hostia magna. La hostia magna, que es la del celebrante, ¿no? La grande, se llama magna. Pretendió él, no sé si la habrá cogido con la mano, no creo, pero bueno, a mí me toca, yo soy el caballero, aquí yo soy. ¿Qué pasó? En el momento que la estaba tomando, el suelo comenzó a temblar y a abrirse. Y cuando Oswald se aferró al altar para no caer, el sacerdote logró recuperar la hostia de su boca. Entonces el temblor cesó. Mientras tanto, la hostia comenzó a derramar sangre viva. Los testimonios presentes fueron numerosos. Rápidamente la noticia se difundió por toda la nación. El mismo emperador Maximiliano I se convirtió en un ferviente devoto. Hoy es posible visitar la iglesia de San Oswald, donde está expuesta la preciosa reliquia de la hostia manchada de sangre. Y ahora vamos a un caso también muy, muy, muy importante, porque a quien le ocurrió fue nada menos que al Papa, y el Papa nada menos que San Gregorio Magno. Fue él. Ahora vamos a ver, ¿qué pasó? Estamos en el siglo VI, en los años 500. El Papa, este gran Papa, San Gregorio Magno, celebraba la misa un domingo en la antigua iglesia dedicada a San Pedro. En el momento de la distribución del pan eucarístico, vio que entre los fieles había una mujer que había preparado el pan y que reía a carcajadas. Hay que decir que en esa época podía ocurrir que cientos personas elegidas, importantes de alguna forma, qué sé yo, preparaban el pan ácimo para la Eucaristía. Había esa costumbre. Con gran turbación el Papa la reprendió y le preguntó el motivo, por qué se reía. La mujer se justificó diciendo que no llegaba a entender
cómo fuese posible que aquel pan que ella misma había preparado con sus manos, ahora, gracias a las palabras de la consagración, se convirtiera en el cuerpo y la sangre de Cristo. San Gregorio le prohibió comulgar e imploró a Dios que le iluminase a esta mujer. Cuando terminó su oración, vio que la fracción preparada por la mujer se convertía en carne y sangre. La mujer, con gran arrepentimiento, se arrodilló y comenzó a llorar. Aún hoy, una parte de la reliquia del milagro se conserva en Andech, Alemania, en el monasterio benedictino. Fue a parar ahí. Otro, Casia, 1330. En 1330, en Casia, un campesino gravemente enfermo mandó llamar a un sacerdote para poder recibir la comunión. El sacerdote, en parte por negligencia, también en parte por apatía, yo diría también por falta de temor de Dios, en vez de depositar la hostia consagrada en una pícide para transportarla a la casa del enfermo, la tomó del sagrario y la metió sin reverencia ninguna en un breviario, en un libro de oraciones. Estando ya en la casa del enfermo, abrió el libro y vio con gran susto que la hostia se había transformado en un grumo de sangre y las páginas del libro se habían teñido de sangre. Turín, otro caso también que nos enseña mucho, la Eucaristía no se toca. 1640. Durante la invasión de las tropas del conde de Harcourt, los soldados introdujeron la iglesia de Santa María del Monte, en Turín, y asesinaron a muchas personas, muchos fieles. Un soldado francés logró abrir el sagrario que contenía la pícide con algunas partículas consagradas, pero milagrosamente salió del interior fuego, una llamarada, ¿no?, que llegó a quemarle el rostro y también el vestido. San Andrés de Tumaco, ¿habrán escuchado hablar de Tumaco? Esto fue en una isla del Pacífico, perteneciente a Colombia, fue en 1906. Y aquí muestra la fe de un pueblo y de su pastor o de sus pastores. Fue el 31 de enero de 1906. Los habitantes de una pequeñísima isla del Pacífico sintieron a las 10 de la mañana un fuerte terremoto que duró alrededor de 10 minutos. Entonces todo el pueblo corrió a la iglesia para suplicar al párroco, al padre Gerardo Larrondo y al padre Julián, que organizaron inmediatamente una procesión con el Santísimo Sacramento. Yo leo esto y me acuerdo del confinamiento. Madre mía, qué diferencia. En vez de pedir que hablan las iglesias, cosa que por otra parte la propia iglesia, se encargaron quienes eran responsables de cerrar las iglesias cuando tenían que haber estado abiertas, pues el pueblo confinado ahí y dependiendo de lo que le decían y lo que decían tomar y hacer, y aplaudiendo a las 8 en muchos lugares, yo me acuerdo, al personal sanitario. Es decir, todo estaba en manos de los médicos, de la ciencia. Dios no contaba para nada. ¿Por qué? Porque no había contado antes para nada. Y además lo demostrábamos cerrando las iglesias. No, ahí te podías contagiar. Después, con todo lo que se hizo, ¿no?, las parodias, todo eso, cómo se daba la comunión, con gel, con todas esas cosas, claro. ¿Cómo se va a poder tener fe en la Eucaristía? Bueno, pero ¿qué pasó en Tumaco? Esta gente era de otro corte. El mar avanzaba, ellos se fueron a verlo, el mar avanzaba, habiendo ya cubierto cerca de 1,5 kilómetros el litoral, con la amenaza de formar una inmensa ola, un tsunami, ¿no? El padre Gerardo, atemorizado, que era el párroco, consumió todas las hostias consagradas, estaba en la pícide, en el copón, y conservó solo la hostia magna. Luego, dirigiéndose al pueblo, exclamó:
Vamos, hijos míos, vamos todos a la playa y que Dios tenga piedad de nosotros. Sintiéndose seguros ante la presencia de Jesús en Eucaristía, todos marcharon entre llantos y aclamaciones a Dios. Cuando el padre Larrondo llegó a la playa, bajó valientemente a la orilla, ¿no?, con la custodia en la mano. Y ante todos, elevó, trazó solemnemente el signo de la cruz. La ola siguió avanzando, pero antes de que el padre Larrondo y el padre Julián se diesen cuenta, la población empezó a gritar: milagro, milagro, milagro. ¿Qué había pasado? Como si hubiera sido detenido, no, que fue detenido por una fuerza invisible, no como, y superior a la naturaleza, una fuerza sobrenatural. Esta potente ola que amenazaba con borrar de la tierra al pueblo de Tumaco había iniciado su retroceso, mientras el mar volvía a su nivel normal. Los habitantes de Tumaco, en medio de la euforia y la alegría por haber sido salvados de la muerte, gracias a Jesús sacramentado, daban muestras de gratitud, de ferviente gratitud. Y por todo el mundo se supo este milagro. ¿Cómo no agradecer, no?, el poder del Señor cuando le damos espacio? Él espera la respuesta de nuestra fe. Él es el Dios todopoderoso. Pero si nosotros no tenemos fe, no va a ser el milagro. Muchos, como decía, son actualmente los milagros. La mayoría desconocidos. Yo tengo fotos de dos. Uno de Italia. Voy a ver si se puede poner. El otro de Hungría. El denominador común, ¿cuál es? No son premios, Son hostias sagradas que fueron caídas, pisoteadas, olvidadas, algunas con telaraña, una tirada ahí. En Italia fue encontrada en un cesto ahí, o al lado del cesto. La otra por ahí, descuidos de todo. Por eso el Señor mostró que es Él. Y muestra con su sangre, su sangre. En uno de los lugares, en Legniza, que ahí se había caído simplemente el sacerdote, cayó al piso y él la tomó. Esto fue en el 2013. Ahí no fue pisoteada, no, simplemente cayó. En Polonia no es que en 2013 nadie tomaba la comunión en la mano. Ahora algunos por el post-COVID, pero en general en la boca, ¿no?, y de rodillas, como corresponde. Pues lo que hizo, en vez de consumirla, lo puso en una pícide también y pasó eso, un milagro. Y cuando hicieron las pruebas en 3 laboratorios, sin decir de dónde provenía, el laboratorio de la policía, el forense, dijo, los 3 dijeron que era de un corazón, tejido del corazón, pero agregó de un corazón humano. El forense agregó de un corazón en agonía, en agonía. Todos estos son testimonios que nos enfrentan a nuestra falta de fe, de respeto, de adoración al Santísimo Sacramento. Y para finalizar, personas que constituyeron ellas mismas milagros eucarísticos. Voy a dar 3, hay más, yo sé que hay más, pero voy a dar 3. Una, por supuesto, la beata, esa ya es beata, Alessandrina María da Costa, de Portugal, de Baldassar, diócesis de Braga, del norte de Portugal. Nace en 1904 y muere con 51 años, en el 55, en el mismo lugar. No tenía los estigmas visibles, pero sí padecía la pasión de Cristo. Permaneció, como las otras 2 también, inmovilizada en el lecho. Los últimos 13 años y 7 meses vivió solo de la Eucaristía. Yo me acuerdo que una vez en Madrid estaba comentando esto, de los milagros de estas mujeres, y al finalizar la misa una señora se acercó, eran 2 señoras, y me contaron que eran sobrinas, eran sí,
sobrinas de la Beata Alessandrinia. Bien, lo que pasa es que, bueno, ella además tenía diálogos con Jesús, con la Santísima Virgen. Y como Marta, Román, como el Padre Pío, era asaltada y golpeada por el demonio y los espíritus malignos. Alessandrinia era hija de madre soltera. Crece en medio de grandes dificultades económicas y también psicológicas. ¿Por qué? Por su falta de padre, porque todos sabían que era madre soltera, en ese medio la condicionaba a ella mucho. Sin embargo, su carácter era abierto, vivaz, optimista. De su madre recibió educación religiosa seria y profunda. Fue a la escuela, qué bien habla todo esto de la madre, ¿no? Porque por un lado no abortó y asumió ella sola, esas madres que son realmente madre coraje, ¿no? Eso hay que también tener en cuenta, una madre soltera. Sabe todo lo que eso implica, igual tiene al hijo y además lo educa, ¿no? Y lo educó en la fe, y la educó bien en la fe, bien. Fue a la escuela solo durante 1 año y medio, a los 8 años empezó a trabajar bajo patrón, a los 12 fue víctima de una muy grave enfermedad, casi muere. Cuando tenía 14 años, 3 individuos tomaron por asalto su casa. Ella estaba en ese momento con otras 2, su hermana y una amiga, estaban haciendo costura, ¿no? Estos querían violarlas. Alessandrinia, para salvar su pureza, no dudó en lanzarse por la ventana y como consecuencia de la caída se hirió en la columna vertebral con gravísimas consecuencias y de ahí después quedó postrada. Le rogaba a Dios primero que le diera la gracia de la salud, pero cuando se dio cuenta que su misión era entregar el sufrimiento, como alma víctima aceptó de corazón el Calvario y lo vivió hasta su muerte, con una sonrisa en los labios. Desde 2004 es beata, proclamada por el Papa Juan Pablo II. Aquí hay pedidos y promesas del Señor, que le hizo el Señor a la beata Alessandrina María da Costa. En el 25 de febrero de 1949 le dice: hija mía, haz que yo sea amado, consolado y reparado en mi Eucaristía. No en mi Eucaristía. A saber, en mi nombre, que cuantos hagan bien la comunión con sincera humildad, fervor y amor durante los primeros 6 jueves, aquí son los primeros 6 jueves, de mes consecutivos, y pasen una hora de adoración ante mi sagrario. Dice sagrario porque no todos tienen la posibilidad de que esté expuesto. Entonces, ante el sagrario, en íntima unión conmigo, les prometo el cielo. Di que honren por medio de la Eucaristía mis santas llagas, honrando primero las de mi sagrada espalda, tampoco recordada. Que en el recuerdo de mis llagas, una, la de los dolores de mi madre bendita, y por ello nos pida gracias espirituales o corporales, tienen mi promesa que serán concedidas, al menos que no sean daño para sus almas. En el momento de la muerte traeré conmigo a mi Santísima Madre para defenderlos, el ataque final de los demonios, ¿no? Habla de la Eucaristía, le dice, que es prueba de amor infinito, que es el alimento de las almas. Di a las almas que me aman, que vivan unidas a mí durante el trabajo, en sus casas, sea de día que de noche, se arrodillen a menudo en espíritu y con la cabeza inclinada digan: Jesús, te adoro en cada lugar donde moras sacramentado. Te hago compañía por aquellos que te desprecian. Te amo por aquellos que no te aman. Te doy alivio por aquellos que te ofenden. Jesús, ven a mi corazón. Dice el Señor: estos momentos serán para mí de gran alegría y consuelo. ¿Qué crímenes se cometen contra mí en la Eucaristía? El Señor nos explicó el motivo por el cual Alessandrinia, viviendo los últimos años de su vida de la sola Eucaristía, sin alimentarse con nada más, le dijo: hago que tú vivas solo de mí,
para mostrar al mundo el valor de la Eucaristía y que es mi vida para las almas. Háblales a las almas, hija mía, háblales del rosario y de la Eucaristía. El rosario, el rosario, el rosario. 3 veces lo dijo. La Eucaristía, mi cuerpo, mi sangre. Van juntos. Vamos ahora al caso de Martha Robin, el francés, ¿no? En 1928, cuando Martha tenía 26 años, es golpeada por una encefalitis que le paraliza todos los músculos, incluso aquellos para poder efectuar la deglución, ¿no? No podía degluir ni alimentos ni bebidas. Y va a quedar por el resto de su vida postrada, inmóvil en la cama, agravada posteriormente por la ceguera y la imposibilidad de dormir. Terrible, ¿eh? Ciega luego, después no podía dormir, siempre en la cama. No puede ni siquiera tomar un sorbo de agua. Cuando los médicos la forzaron a beber agua, le salió por las narices. No podía deglutir. Según la medicina, en esas condiciones, imaginémonos, Martha Robin debía morir pronto y lo único que se podía hacer era llamar a un sacerdote para recibir la unción de los enfermos como último viático. La joven, en extremo piadosa, prepara su alma para entregarla al Señor y recibe los sacramentos un miércoles. Una semana después, Marta sigue viva y la familia vuelve a llamar al sacerdote para que la conforte en sus últimos días con la comunión. A la semana siguiente, Marta vive aún. Y así, semana tras semana, mes tras mes, hasta 53 años sobrevivió, desafiando las ciencias biológicas y la más elemental experiencia que sin comida ni bebida se muere. Su alimento y su bebida eran la sola hostia, la Eucaristía, hostia consagrada. Su padre espiritual le traía la Sagrada Eucaristía una vez por semana. En más de una ocasión, tanto él como otros sacerdotes que la visitaban pudieron ver la sagrada forma escapar de sus manos y volar directamente a la boca de Marta. Una vez que recibía su comunión semanal, entraba en éxtasis y comenzaba a revivir la pasión y crucifixión de Cristo. En su cuerpo aparecían los estigmas y las heridas de la flagelación, así como las de la corona de espinas. Actualizaba en su frágil cuerpo el momento de la cruz y en la muerte de cruz de Cristo. Ahí ella aparecía muerta. Y así hubiera permanecido si no hubiera sido que el padre espiritual, el padre Finet, el domingo la llamaban nuevamente a la vida, a la que Marta respondía por obediencia, como que recuperaba la vida. No comía, no dormía, pero estaba en constante oración e intercesión por el mundo. En los días que no revivía la pasión había una gran afluencia de visitantes. Como Padre Pío poseía el carisma de ver el interior del alma de las personas y simplemente les decía lo que tenían más necesidad de oír, ¿no? También como el Padre Pío le molestaba tremendamente y no soportaba a quienes iban a verla como mera curiosidad, como si fuera un fenómeno, o si querían saber el futuro. Sabe que es el propio Jesús quien le da las fuerzas para seguir adelante, viviendo. No hay que asombrarse de que yo pueda vivir en total ayuno, dice. El cuerpo y la sangre de Cristo son mi alimento sobreabundante. Hablando de alimento sobreabundante, el Padre Nuestro, y eso lo traduce muy bien San Jerónimo al latín. No, hay una versión a Vulgata que no está así traducida, pero en dos, si no recuerdo, San Mateo y San Marcos, hablan en el Padre Nuestro, danos hoy el pan supersustancial de cada día. Está hablando del pan eucarístico. No dice el pan simplemente. Si no recuerdo mal, la palabra es epiusios. Sí, epi sobre, usios es sustancia.
sobresustancial. Danos el Padre, el pan sobre... Esto lo comenta, el único que vi que lo comentaba ahí, bueno, puede ser que en otro lugar también lo digan, era Staudinger, la Biblia de Staudinger. Pero esa es lo que decía, en griego está, que es el original. El Padre Nuestro es pedir, no el pan de la comida, del trabajo, qué sé yo, sí, claro, pero lo fundamental es el pan eucarístico de cada día, que nunca falte la Eucaristía. Bueno, perdón, excursus, no pensaba hacerlo. Bueno, pues decía ella, bueno, su relación mística con Dios fue más allá del aspecto fenoménico y milagroso, para desconcierto de los que dudan de la verdad de estos hechos. Y así, todos los viernes sufría tal identificación con la pasión de nuestro Señor que padecía las angustias visibles y similares a las que sintió Cristo en el Getsemaní. ¿Qué habrá vivido el Señor en el Getsemaní? Entre los miles de testigos, entre ellos algunos muy calificados, como cardenales, obispos, hombres prominentes de la cultura, que pudieron dar fe que por más de 50 años Marta sobrevivió con el único alimento de Cristo, está el gran filósofo, escritor y miembro de la Academia de Lenguas, Jean Guiton. Jean Guiton, amigo del Papa Pablo VI, el único laico, el único que participó de las sesiones del Concilio Vaticano II, y que escribió un libro llamado El retrato de Martha Rodin. Al comienzo, Guiton vio a Martha como un fenómeno, quedando fascinado porque nunca dormía y concluyendo que era un cerebro viviente, constantemente activo. Pronto, por supuesto, descubrió que ella era mucho, pero mucho más que eso. Otro filósofo francés muy conocido, Marcel Clément, recuerda su primer encuentro con Martha durante la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente Clément había oído hablar de ella, así que muchas eran las preguntas que quería hacerle a esa mujer extraordinaria, quien, no habiendo nunca escuchado radio, mirado televisión o leído diarios, parecía saber todo lo que ocurría en el mundo. Lleno de preguntas de índole intelectual y filosófica, se acercó por vez primera a la habitación que estaba en penumbra. Siempre estaba en penumbra la habitación de Martha. Después, porque primero le molestaba mucho la luz, le diría. Después de un momento de silencio, Martha empezó la conversación. Bonjour, Monsieur Clément. Bonjour, Martha. ¿Ha visto a mi cabra cuando vino para aquí, Monsieur Clément? Algo sorprendido, el joven filósofo confirmó que sí, que la había visto. Estoy preocupada por mi cabra, Monsieur Clément. ¿Ah, sí, Martha? Sí, Monsieur Clément. Pienso que tiene un problema de hígado. Ya para entonces el joven sofisticado había perdido el habla. Martha siguió. Sí, pienso que tiene un problema en el hígado y que lo mismo le pasa al padre Finet. Y eso me preocupa de él. Bueno, ese fue el primer encuentro entre la estigmatizada y el filósofo, que luego sería un amigo de toda la vida. 30 años después de aquel encuentro le preguntó, Martha, ¿te acuerdas de nuestro primer encuentro? Tú me hablaste de tu cabra. Sí, dijo ella. Tú necesitabas ser traído a la tierra y a la realidad de cada día y a las preocupaciones humanas. ¡Cuánta sabiduría, Dios mío! A un filósofo. Ella fue fundadora de Foyer de Charité desde el lecho. De Foyer de Charité, no sé, 100 serán en todo el mundo. Y de esa habitación oscuras, estos foyers son foyers de luz, son hogares, hogares de luz, de caridad, de amor. Y también ella, como el Santo Padre Pío y otros que vivieron un alto grado de unión con nuestro Señor, Martha sufrió asaltos del demonio. Fue alma víctima como las otras, Alejandrina, Teresa. Cuando Martha murió, a los 79 años murió, a los 26 ya le daban una semana de vida. Luego de sufrir la pasión y crucifixión por última vez en febrero del año 81,
Más de 250 sacerdotes y varios obispos concelebraron en su funeral. Esta hora adelantada, porque había sido detenida, bueno, por la causa de beatificación de Martha Robin. Teresa Neumann, para finalizar. Nació en 1898 y vivió nada menos que 36 años, alimentándose exclusivamente de la hostia consagrada que comulgaba todos los días a las 6 de la mañana. Mantuvo siempre su peso normal, 60 kilos. Era de tez sonrosada y su carácter bromista y alegre. Sus únicas excreciones eran el sudor y la abundante sangre que emanaba de los estigmas y también de los ojos. No había otra excreción, no había orina, no había nada. Era muy devota, claro, no había tampoco nada de comida ni nada de bebida. Era muy devota de otra Teresa, Santa Teresita de Lisieux, doctora de la Iglesia, por quien había sido sanada de una enfermedad, pero luego tuvo otras que a partir de los 21 años la dejaron postrada para siempre. Desde las vísperas de la Pascua de 1926, y como Martha Robin y Padre Pío, revivió en sus carnes, en este caso Padre Pío era siempre, ¿no?, cada fin de semana la pasión de Cristo en forma de estigmas sangrantes. Durante la pasión ocurrían fenómenos extraordinarios, como pérdida de peso, que después recuperaba rápidamente. Tuvo visiones premonitorias, bilocaciones, hablaba griego, arameo y latín de los interrogatorios que le habían hecho a Cristo. Y esto fue confirmado una y otra vez por lingüistas expertos, independientes que la visitaban. Y luego de la abundante pérdida de sangre, además, una fulminante recuperación física que no se hacía esperar el domingo por la mañana. Hay que decir que también a ella, como a Alejandrina le habían hecho, habían buscado, el obispo había determinado que había que ver qué pasaba, si era así, es decir, fehacientemente, ¿no? Y asistían médicos, enfermeras, religiosos y demás, y vieron que no comía ni bebía, bueno, no era natural eso. Y lo mismo pasó con Teresa Neumann, que estos eran ateos directamente, y la vigilaban día y noche también. Y después de 11 días determinaron que era sobrenatural. No porque no comiera, porque se puede pasar más de 11 días sin comer, pero 11 días sin beber nada es imposible. Bueno, sigo. Decía que todos estos fenómenos y su dieta diaria consistía en la sola Eucaristía, rechazando instintivamente las muchas formas no consagradas que le ponían delante para probarla. Lo mismo le pasaba a Martha Robin, venían y dicen, no, saquen esto de aquí, saquen esto de aquí. Sabía muy bien ya antes cuando venía si era el Señor o no era el Señor. El obispo de Ratisbona, de Regensburg, nombró una comisión formada por médicos y religiosas bajo juramento y las muchas comisiones laicas que le hicieron seguimientos exhaustivos. Confirmaron punto por punto que no había trampa alguna, siendo absolutamente cierto que vivía exclusivamente la Eucaristía. Bueno, esto mismo también fue confirmado por la burocracia del Tercer Reich. Fue cuando en 1939 estalló la guerra, la Segunda Guerra Mundial, e impusieron en toda Alemania a la población un racionamiento que acabaría durando hasta finales del año 47, ya terminada la guerra, después de 2 años. A partir de aquel momento, todos los alemanes tuvieron que someterse, adaptarse al ritmo de sus vidas, una cartilla anual, excepto una persona, Teresa Neumann, a quien ante la evidencia de que ni comía ni bebía, le fue inmediatamente retirada la cartilla por las autoridades nazis. Sí obtuvo, en cambio, la asignación de doble ración de jabón, dada la cantidad de ropa ensangrentada que había que lavar tras sus azarosos fines de semana, y también vendas. El 18 de septiembre de 1962, tras una vida llena de fenómenos inexplicables,
relacionados en su mayoría con la estigmatización, fallece víctima de un ataque cardíaco. Curiosamente, tras 5 días de ser expuesto, el cadáver no se descompone. Bueno, hay más sobre Teresa Neumann también, esto fue una síntesis. Pues estos son los casos, como repito, son tomados así, hay muchos más, quería dar ejemplos para que seamos conscientes y vivamos de acuerdo a ese conocimiento que tenemos de que Jesús, realmente la Eucaristía es Jesús, ¿no? Es la persona divina de Jesús, es el presente entre nosotros. Y que la respetemos, que la honremos, que honremos la Eucaristía, que la adoremos, que la alabemos, que bendigamos al Señor, que agradezcamos por este don infinito de su bondad. Y pedamos que nunca la perdamos, nunca, porque vienen tiempos muy difíciles. Ya fue predicho, profetizado, se habla también del abominio de la desolación, todo eso. Bueno, no perdamos la Eucaristía, no, Señor, no permitas que nos aparten de ti, y nunca nosotros nos apartemos de ti. Alabado, amado, adorado sea el Santísimo Sacramento del altar.